¿Qué es importante en la reanimación, no? En la reanimación lo importante no es el título que uno tenga, sino el conocimiento que uno tiene sobre estas maniobras que ahora vamos a revisar un poco, en el sentido de que quien debe iniciar la reanimación es la persona que tiene más capacidad de hacerla en ese momento. Si solo está la enfermera, si solo está la técnica y solo están los familiares, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Muchas veces nos quedamos, como dicen, helados ante un paro. A veces el bombero tiene más preparación y ellos responden como estaban comentando hace un rato. Pero a veces sucede, alguna vez me comentaron, ¿no?, quien reaccionó más rápido fue el vigilante, porque los vigilantes también hacen cursos de reanimación, ¿no? ¿Pero por qué ellos hacen cursos de reanimación? Porque trabajan con gente, trabajan con el público y hay más posibilidades ahí de encontrar o un atragantamiento o un paro cardiorrespiratorio de algún tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? En otros países, como comentaba el licenciado, estos cursos de reanimación se realizan en los colegios, o sea, debieran hacerse en los colegios. Nosotros ya debiéramos estar haciendo el avanzado, no en el básico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que estas maniobras son tan sencillas, las vamos a dividir tanto para legos como para personal de salud, pero son tan sencillas que nosotros podemos irlas aplicando con solo tener un conocimiento básico. Segundo, como se dice también, estas se actualizan cada 5 años. Es cierto, las actualizaciones y cambios que pueden haber se dan cada 5 años. La última fue en el 2015, la que estamos actualmente vigente, pero hay algunos cambios de forma que se hacen cada año. Pero el básico, el último cambio que ha habido en todas las secuencias ha sido en el año 2015, ¿no?, que es la que vamos a revisar ahora. Entonces, ¿qué es lo importante en la reanimación? La reanimación es realmente una cadena de supervivencia, ¿no? Nosotros, para recuperar a un paciente sin ninguna secuela, debemos seguir la cadena de supervivencia. Esto quiere decir que cada uno de las actividades que nosotros realicemos deben ser secuenciales y tratar de cumplirse todos lo más que se pueda para que tengamos una buena performance al final, una buena recuperación del paciente. Lo vamos a dividir en intrahospitalario y extrahospitalario, ¿no? En el intrahospitalario, alguien preguntó, no, fue una interesante pregunta, ¿en qué momento iniciamos la reanimación en un hospital? Yo diría, en un hospital no debemos hacer reanimación, porque el primer eslabón de la cadena es la vigilancia y prevención. Entonces, si en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, sobre todo donde yo trabajo, si hay un paro cardiorrespiratorio, es que nadie lo ha vigilado al paciente. Porque el paciente, lo primero que hace antes de hacer el paro cardiorrespiratorio es o bradicardia o su patrón respiratorio empieza a decaer. El paciente pediátrico, como vamos a ver después, la causa más frecuente del paro cardiorrespiratorio es de origen respiratorio. No es cardíaco como en el adulto. ¿Ya? Y ahí va a haber un cambio en la secuencia que vamos a mencionar después. Esa es la razón fundamental. Entonces, yo voy a hablar del paciente pediátrico. En el paciente pediátrico, entonces, prevención es lo más importante. La causa más frecuente es respiratoria. Entonces, no debemos, o debemos hacer mínimas reanimaciones cardiopulmonares, salvo en el paciente crítico, ¿no?, en un hospital, porque debemos estar vigilando. Muchas veces tenemos un paciente pequeño, lactantito, y los ponemos en las cunas, ¿no?, y les ponemos almohadas. Y a veces hacemos que la cabeza flexiona mucho. Y esto puede estar obstruyendo la vía aérea. Si tú te das cuenta bien en tu paciente, o escuchas el monitor, o lo ves a él que no respira bien, a veces con reposicionar la vía aérea es suficiente. Si tú no ves, no vigilas, no previenes, ese paciente te va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Deja de respirar, hipoxia, paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces, prevención. En un hospital, definitivamente prevención. Tienes un paciente que va a hacer algún problema, puede ser algún problema, tenías que prevenir. Pero una vez que previenes, si ya se da el evento, tienes que reconocer y activar inmediatamente el sistema de emergencia. Ya, se te presentó el paro cardiorrespiratorio, correcto. Verificas que no responde el paciente y inmediatamente activas el sistema de emergencia. Llamas a otra persona, gritas, ¿no?
Y luego inicias la reanimación cardiopulmonar de calidad, que vamos ahora a revisar. Y luego hacemos la parte avanzada, que también vamos a revisar. Como ustedes ven, la primera parte está hecha por los profesionales de cuidados primarios. Cualquier personal de salud lo puede hacer. Prevenir, activar el sistema de emergencia, iniciar reanimación de cardiopulmonar de calidad. En la calle, ¿qué sucede en la calle? Perdón. En la calle lo que tenemos que hacer es reconocer que se ha presentado el evento y luego activar el sistema de emergencia, ¿no? Que hay alguna persona, sucedió algún evento, alguien está rodeado mirando a un niño o a una persona sin respuesta. Reconocemos que no hay respuesta, no respira, no ventila el paciente y tenemos que activar el sistema de emergencia inmediatamente, ¿no? Y reiniciar la reanimación cardiopulmonar de calidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En el hospital es prevenir. Entonces, la respuesta era prevenir antes que reiniciar la reanimación. Ya tienes tu monitor, tienes tu oxímetro de pulso, o por último, el mejor monitor, como yo siempre le digo a todo mi personal, es una enfermera capacitada, una técnica capacitada. Les comento una anécdota por esto, ¿no? Entonces, teníamos un paciente con el monitor y un oxímetro de pulso, ¿no? Uno marcaba 120 de frecuencia cardíaca, el otro marcaba 180. Me preguntaron, doctor, ¿los dos equipos están mal? ¿O uno de ellos está mal? Yo le digo, ¿y cuál está mal? Pues le digo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer ese personal? Algo que a veces nos hemos olvidado también, ¿no? Cuando ya tenemos el monitor. Escuchar con tu estetoscopio el número de latidos. Ausculta. ¿Cuántos latidos es? Y ahí vas a saber cuál de tus monitores está mal. Entonces también tenemos que saber reconocer que los monitores pueden fallar, es cierto. Entonces, bueno, el monitor te marca que está en paro cardiorrespiratorio, no es, miras al paciente. Por eso se dice, la primera es reconocimiento. O sea, no solo es vigilarlo, pero reconocer. O sea, no dejes que el monitor te mande, ¿no? Sino miras, el paciente está, como decía la licenciada, ¿no? Está cianótico, está moradito. Ese paciente no está respirando, no está recibiendo oxigenación. Ese es el reconocimiento. No se ha saltado el punto, ¿eh? Ustedes no, estamos viendo la secuencia que tuvieron ahorita que mencionaron las licenciadas, ¿no? Entonces, el neonato, ella escuchó, ella estaba vigilando, reconoció, escuchó que bajó la frecuencia cardíaca, porque ese es un latido que tú escuchas en los niños rítmico, y de pronto ves ta, 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 lo miras, cianótico, ya has hecho este punto, rapidito, y empiezas la RCP. ¿Se dan cuenta? Hicieron la secuencia de reanimación. Vamos entonces a ver. Antes era conocido el ABC. Eso hasta el año 2015 fue el ABC. Ahora ha cambiado. ¿Qué es lo que realmente hizo cambiar? No, porque siempre es un bueno saber la historia de por qué cambió el ABC a CAB. Cambió por el simple hecho de que empezaron a aparecer las enfermedades infectocontagiosas, las tipo de SIDA, ¿no? En la que ya la gente ni siquiera quería dar reanimación boca a boca, porque el primer paso del ABC es abrir la vía aérea y dar 2 ventilaciones. Y mucha gente se quedaba parada y no hacía nada. Entonces, ¿qué se hizo, no? Se cambió. Primero, comprimimos. Y se vio que había una buena respuesta. Era mejor que no hacer nada. Le dabas 2 minutos de compresiones y ya en ese tiempo tenía la capacidad suficiente la persona de sensibilizarse e iniciar las ventilaciones. Entonces, todos esos estudios se hicieron y a raíz de eso en el 2015 cambió. Ahora la secuencia es CAB, ¿no? Entonces, el soporte vital básico es un conjunto de maniobras para revertir la parada cardiorrespiratoria y evitar secuelas, ¿no? ¿Qué hace el rescatista? El rescatista se convierte en el corazón y en el pulmón del paciente. ¿Ya? Trata de mantener un flujo de sangre para que lleguen a los órganos vitales, cerebro, hígado, ¿no? Mismo corazón. Entonces, lo más importante se vio que podía hacer entonces las compresiones. Cambió
a comprimir primero, aperturar la vía aérea y luego ventilar, ¿no? Se vio que había mejores respuestas, esto lo hacían en legos, en gente que lo hacían más en el público, no en los hospitales, porque en los hospitales tenemos para ventilar las bolsas de reanimación, ¿sí o no? Pero en la calle, o sea, en el ambiente extrahospitalario, no sucede eso. Entonces, vamos a ver ese punto. En pediatría, nosotros tenemos que dividir a toda la población pediátrica en 3 grandes grupos, ¿no? Los lactantes, que van desde el nacimiento hasta el año, los niños, van del año hasta que aparecen los primeros caracteres ya sexuales, que es a partir de los 8 o 9 años, y los adolescentes hasta que alcancen ya la adultez. Entonces son 3 grupos etarios: lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, ¿no? Los mayores de 8 años, todos los mayores de 8 años deben ser reanimados como adultos, porque ya se ha logrado a esa edad la capacidad máxima pulmonar y la secuencia de reanimación es la misma, ¿no? A partir de estos años. En lactantes o en neonatos hay una secuencia muy especial, no la vamos a hacer. Vamos a hacer la de lactantes y la de niños y adolescentes. ¿A qué se refiere un RCP de calidad? O sea, hacemos reanimación cardiopulmonar de calidad cuando manejamos una frecuencia adecuada, profundidad adecuada, no solo comprimimos, sino permitimos que retorne el tórax, que no haya mucha diferencia entre compresión y compresión, o sea, las compresiones tienen que ser continuas, y evitar ventilar mucho. Es decir, lo que a veces nosotros y eso sucede en los ambientes hospitalarios bastante, ¿no? Lo que nos gusta es bastante comprimir la bolsa de reanimación, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, la excesiva ventilación, como vamos a ver ahora. Entonces, una RCP no implica que tú ventiles muy rápido, no es así. Lo que tienes que hacer es comprimir rápido, fuerte, profundo, permitir la descompresión y no interrumpir mucho las compresiones torácicas, ¿no? Por eso el cambio de reanimador es cada 2 minutos, sobre todo en las compresiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? 30 compresiones, empujar fuerte y rápido, abrir las vías aéreas después de los 30 compresiones y, si no respira el paciente, dar las 2 bocanadas, o sea, la respiración boca a boca. Si nosotros, por ejemplo, encontramos un paciente que se ha caído y vemos que respira no adecuadamente, pero respira, ventila, está rosado, lo que se hace es se coloca en una posición de seguridad, ¿ya? Y se coloca del lateral izquierdo, ¿no? Con la manito sosteniendo la mano derecha, sosteniendo la cabecita, ¿ya? Esta es la posición de seguridad. Permite que el paciente, si vomita, no se aspire, una ventilación adecuada, por lo poco que tiene, hasta que llegue el servicio de emergencia y lo traslade, ¿no? En el RCP, cuando se inicia el RCP, lo más importante, y vamos a ver ahora en el algoritmo, es ver la seguridad, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que, si bien es cierto, ver que el paciente no respire, no responda, pero también tenemos que ver nuestra seguridad, sobre todo en el ambiente extrahospitalario, ¿no? En un ambiente extrahospitalario, si nosotros encontramos un niño que está agarrado a un cable eléctrico, pues ni modo, no vamos a ir a hacerle reanimación, ¿no? Primero tenemos que cortar la energía eléctrica. Si está cerca a un sitio inundado, hay que sacarlo. Si está cerca a un precipicio, sacarlo. Si hay posibilidad de que rueden las piedras del cerro, hay que sacarlo de ahí, ponerlo en un lugar seguro y recién iniciar la reanimación. Eso vamos a verlo en una secuencia ahora. Entonces, vamos a empezar con el C, que es la compresión. Ya. Aquí ha habido algunos cambios de forma, más que de fondo. Lo que antes se decía era que debíamos comprimir 1/3 del diámetro anteposterior del tórax, ¿ya? Pero ahora ya se da una cantidad o un número un poco más cierto, más seguro, y sobre todo un número, porque antes te decían 1/3, ¿y cuánto es 1/3? Ahora ya se ha fijado que en los lactantes debiera comprimirse 4 centímetros, es decir, el tórax debe bajar 4 centímetros para hacer una buena
compresión. En los lactantes. En el niño, 5 centímetros. Y en el adolescente o adulto, máximo 6, entre 5 y 6, ¿no? Entonces, uno puede tener un tórax bastante amplio, pero con que excursiones 6 en un adulto es suficiente, no más. ¿Ya? Entonces, se pone límites, 4 en lactantes, 5 en niños y hasta un máximo de 6 en el adolescente o adulto. ¿Dónde ubicamos? Esto a veces en la desesperación no ubicamos mucho el lugar de la compresión. En los lactantes, entre las tetillas en la línea media, se puede hacer con los pulgares, como ven acá, o se puede hacer con el dedo índice y anular. Siempre la mano debiera estar bien vertical, ¿ya? Bien vertical, respecto al tórax. Entonces, ahí hacer la compresión, 4 centímetros en el lactante. Si es un niño, ya se puede hacer hasta hundir 5 centímetros con el talón de la mano. ¿Ya? Con el talón de la mano que nosotros más dominamos. Y la otra mano, como ustedes ven, debe, sobre todo en los niños, aperturar la vía aérea. ¿Ya? Entonces en los niños no se hace con las dos manos, sino una permite aperturar la vía aérea y la otra comprimir. Si nosotros somos el único reanimador, podemos ventilar también con facilidad, ¿no? Acá, si tú estás solo, haces con una sola mano. Si están dos reanimadores, podrías hacer esto, ¿no? En el adulto siempre se hace con las dos manos. O sea, mayor de 8 años, 9 años, siempre con las dos manos. ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación del sitio de las compresiones? La línea media. Definitivamente en el centro del tórax. ¿Ya? Ubicar siempre descubriendo el tórax, ¿no? A veces sucede que están reanimando con la camisa puesta, ¿no? No, tienes que sacarle la camisa, sea hombre o mujer, tú tienes que descubrir para ubicar perfectamente el lugar de la compresión. En varones es fácil, ¿no? En mujeres a veces decir la línea media entre las tetillas es un problema. Por eso es la que se tiene que utilizar en los adultos, ¿no? Ya en la línea, como dice acá, retirar por completo la ropa y hacer en la mitad del esternón. Olvídate de que esté en las tetillas o no ahí. Es en la mitad del esternón. Puede ser entre las tetillas, pero si es una dama o una persona de edad, ya no va a estar las tetillas tan fácilmente ubicarlas, ¿no? Entonces, la hacemos en la mitad del esternón, ¿no? Uno ubica el esternón en la mitad, ahí comprime. ¿Ya? Ya no se deja llevar por las otras, por los otros marcos de referencia. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Entonces, ya decidimos dar reanimación. Hemos descubierto el tórax, hemos ubicado el lugar donde vamos a comprimir y ahora comprimimos. La frecuencia va entre 100 hasta 120. ¿Ya? Esta debe ser lo mínimo que se hace, hasta 120. Antes decía mínimo 100, no, ahora es entre 100 y 120. ¿Ya? O sea, más compresiones. Se ha visto que las compresiones ya también ayudan un poco a expandir el tórax. Entonces ventila mejor el paciente. Darle más compresiones es mucho mejor. ¿Ya? Cuando está solo, 32, ahora vamos a ver, o sea, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si estamos 2 reanimadores, 15 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Ya? Entonces, la frecuencia es 100. En niños, como habíamos dicho, con el talón, la mano abriendo la vía aérea, y cuando está solo, con las dos manos, o solo, o acompañado siempre en el adulto, son con las dos manos. Y ahí ya no te olvidas de la cabeza. Porque en adultos tú tienes que hacerlo, la compresión con las dos manos para hacer una adecuada compresión, si no, no va a excursionar tu tórax. ¿Qué es lo que tratamos de lograr con esta compresión? Habíamos dicho que el RCP de calidad es frecuencia cardíaca, una frecuencia adecuada, una compresión adecuada, pero también una relajación, un retorno adecuado del tórax a su nivel normal. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros reanimamos y no dejamos que retorne el tórax. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, cuando tú comprimes,
lógico, la sangre sale eyectada, pero si tú no permites que relaje totalmente y retorne a su tamaño normal, no va a haber un adecuado llenado del corazón. O sea, no va a haber una buena precarga, le llamamos, ¿no? Cuando sale es poscarga. Cuando dejamos de comprimir y que retorne a su posición normal, hacemos que la sangre retorne al corazón y tengamos una buena cantidad de sangre para expulsarla. O sea, tenemos una buena precarga. Esa es la razón por la que las compresiones tienen que ser fuertes y profundas, y también debemos permitir que retorne el tórax a su posición normal. Esa es la razón. Para lograr eso, si es en un adulto sobre todo, ¿no?, nos colocamos al costado del paciente y mantenemos la espalda bien recta y los brazos rectos, de tal modo que al comprimir con todo el peso de nuestro cuerpo, hagamos una buena fuerza que permita excursionar hasta 6 centímetros en los adultos para que haya una buena compresión. ¿Qué pasa en los niños? ¿No? En los niños, como habíamos dicho, la mayor causa de paros cardíacos pediátricos se deben a que hay un problema asfíctico, le llaman ellos, o de asfixia. Una mala frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia respiratoria, entran en apnea y hacen el paro cardíaco, ¿no? En cambio, en el adulto es al revés, un infarto cardíaco se para el corazón de frente, ¿no? Como en los niños la causa más frecuente es respiratoria, se recomienda hacer el ABC. ¿Ya? O sea, empezar con la vía aérea, porque lo que tiene el problema del paciente es su vía aérea, del neonato, del pediátrico. En cambio, en el adulto, lo que tiene el problema es el corazón, o sea, tienes que hacer masaje cardíaco. Son distintas a veces las causas. ¿Ya? Entonces, ventilaciones más compresiones en los lactantes y niños que sufran un paro respiratorio. ¿Ya? Ahora, si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación, recomendamos que realicen compresiones en los lactantes también. O sea, ya, no quieres tú darle ventilación, dale compresión. Piensas que te vas a contagiar de algo, porque es la causa más frecuente, ¿no? ¿Por qué ustedes no darían una reanimación boca a boca? Me voy a contagiar algo, dicen, ¿no? Entonces, aunque eso es bien raro, ¿eh? Bien raro. Un poco porcentaje de gente se contagia, no llega en el 0.1%. Entonces, en los pacientes pediátricos, hacer el ABC. Si no queremos hacer el ABC, ya pues, hagamos el CBA. El CAB, perdón. Ya, pero tenemos que tener en conocimiento que el niño, la causa más frecuente de su problema de paro cardiorrespiratorio es respiratorio. ¿Ya? Es un carácter asfíctico, falta de oxigenación por mal función del aparato respiratorio. Hemos hecho ya sabemos qué frecuencia, de 100 a 120, en la mitad del tórax, excursionar 4 centímetros en el lactante, 5 en el escolar y 6 en el adolescente o adulto. Si no mejora con eso, lo siguiente que tenemos que hacer es aperturar la vía aérea. Esto es lo que antes se hacía primero. ¿Cómo se logra aperturar la vía aérea? Mediante la maniobra frente-mentón. ¿Para qué hacemos la maniobra frente-mentón? Para permeabilizar la vía aérea, ¿no? Sacar la lengua que está obstruyendo ahí y permitir que la vía aérea se permeabilice. Y así con esto el paciente no respira, iniciamos las ventilaciones. Entonces, la maniobra de frente-mentón en el lactante es colocarlo en una posición neutra, ¿ya? Yo le digo un poquito del olfateo porque tiene un poquito tirado hacia arriba. Miren, ve, permeabiliza la vía aérea. En el niño hay una ligera extensión, hay que hacer una ligera extensión. Y cuando hay un trauma, no hay que hacer la inmovilización de la mandíbula o la lateralización porque se puede provocar mayor problema en la columna cervical, ¿no? Aunque últimos estudios indican que la posibilidad de alterar o provocar más daño en la región cervical con la maniobra de frente-mentón sin tomar estas precauciones es muy baja también. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando nosotros aperturamos la vía aérea? Comprobar si respira el paciente o no, o si solo jadea, ¿no? Porque puede jadear, es una respiración ineficiente, o boquear.
¿no? Muchas veces nosotros decimos, está boqueando el paciente. Esa es una respiración ineficiente, ineficaz, ¿ya? Entonces ahí debemos iniciar las ventilaciones, ¿no? Antes se decía el BES, no, ahora no, ya olvídate BES. Fíjate si respira, sientes que respira o no, levanta el tórax o no, reacciona o no el paciente, respira o no el paciente, ya. No respira, ventila. No te demores, ya no se pone tiempo. Tú miras, respira, no responde, ya. Inicias inmediatamente las ventilaciones, ¿ya? ¿Cómo hacemos las ventilaciones? Dos maneras, ¿no? Una, boca-nariz, es decir, cuando es un lactante, tú cubres con la boca, la nariz y la boquita del paciente. Si es un no mayorcito, preescolar, escolar o para adelante, cierras la nariz y solo das boca a boca. Entonces, en el lactante pequeño, boca-nariz, y en los más grandecitos, solo boca a boca, ¿ya? ¿Cuáles son las características de las ventilaciones? Entonces, debe darse una ventilación cada 3 a 5 segundos o un conteo de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Ya no se debe hiperventilar, ¿no? Nosotros los adultos ventilamos un promedio de 17 a 18 veces por minuto. Acá no se está pidiendo ni siquiera esa cantidad, sino 12 a 20. O sea, no debemos hiperventilar. Ya se ha visto que la hiperventilación es ineficiente y provoca más problemas. En el personal sanitario puede ver si es que hay reacción o no del paciente y tomarse el pulso, ¿no? A nivel braquial cuando es menos de 1 año y a nivel carotidio cuando es mayor de 1 año. Si yo les digo a ustedes, ¿no? Ustedes son personal de salud muchos, si aún estando un paciente sano, tomar el pulso braquial y el carotidio es complicado, es difícil, no lo encontramos a veces, ¿no? Uno se demora, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dice, ¿no? Estamos buscando dónde es. Entonces, ya no se recomienda esto mucho, ¿ya? Si puedes, si lo consigues, perfecto. Si no lo consigues, comprime. Entonces, cuando tú presumes, por eso ahora todo es presunción, que decía el exponente anterior, ¿no? Debemos presumir, ya no hay que verificar 100%, ya no hay que tener la seguridad, sino yo presumo que no hay pulso, le doy, yo presumo que no está respirando, lo ventilo. ¿Ya? Entonces hay que adelantarnos al asunto, porque esperar 10, 15, 20 segundos, te demoras a ver medio minuto, 1 minuto en buscar el pulso. Es 1 minuto de reanimación. ¿Bien? Aquí vemos ya el algoritmo, ¿ya? El algoritmo, lo he pasado, esto debió ser al revés, ¿no? Pero yo lo he pasado al último, al final, porque ya vamos a saber cómo se hace cada parte, ¿ya? Entonces, primero dice confirmar la seguridad de la escena. Ya les dije, si hay un cable suelto, una inundación, un derrumbe, ¿no? En el hospital eso es más difícil, ¿no? Eso. Primero, verificar que la víctima no responde. En un adulto, le mueves los hombros. En un lactantito, apenas lo tocas, se supone que debe de responder, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene un sobrinito pequeño, un hijo pequeño, que hoy no toques porque se va a despertar? Igualito es. Entonces, en el niño, rapidito tú te das cuenta si responde o no responde. Tú lo mueves, ¿no? Lo tocas y ya está. No responde. Entonces, activamos el sistema de emergencia. Pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentran cerca. Si estás solo, igual grita, porque alguien puede estar en la sala después, en la sala de espera, o en algún lugar pueden escucharte, pero tienes que activar el sistema de emergencia. ¿Ya? Actualmente, ¿qué es lo más fácil? El teléfono, ¿no? Entonces, lo que decía también, muy interesante, por eso no les interrumpí la charla que tuvieron acá el licenciado y la licenciada, porque una cosa muy interesante dijeron ellos, ¿no? Antes, tú decías, ve a un teléfono público, activa y regresa a tu paciente. Ahora no, ¿no? ¿Quién no tiene un teléfono? A ver, de acá, ¿quiénes no tienen teléfono? Todos tenemos teléfono. Marcas el número. ¿Cuál es el número de la emergencia? 116. ¿Quién da otro número? ¿Ah? 106. ¿Qué otro número es? No es el 106, no es el 105. ¿Quién sabe otro número?
Si tú le dices a un niñito, marca el 106, ¿qué hace el niñito? Un niño de 6 años, ¿sabrá qué es el 106? Entonces, ¿cuál es el número de emergencias? El 106. Entonces, tú tienes que decirle a tu niñito y a nuestros hijos, enseñarles así. La emergencia es el 106. Entonces, él va al teléfono y dice 106. Activo. Tú le dices 116. Ese número yo no lo conozco. Por eso en Estados Unidos, ¿cuál es el número de emergencias? 911, 911. Ellos dicen 911. Ellos no dicen 911. Entonces, eso es importante, activar el tema de emergencia. Actualmente con tu teléfono ya no te tienes que despegar del paciente, lo pones en altavoz, llamas y se supone la persona que te está ayudando te va a dar todas las indicaciones para hacer tu reanimación. Y eso me sucedió a mí una vez, porque yo tenía una tía de 90 y tantos años que estaba muy malita y me llamaron mis primos, ¿no? Me dicen, ay Grimaldo, la abuela Teófila se acaba de poner mal, no respira, no respira, me dice. Entonces yo le digo, pues no, mi RCP le digo, ¿ya marcaste el teléfono de emergencia? Sí, estamos llamando al 106. Mientras tanto le dije, yo estaba pues en el otro lado de Lima, y le dije, ¿no? Ya ponlo en un sitio en el piso y empecemos la reanimación. Pon en altavoz y pusieron, entonces se escuchaba, ¿no? Que todos hablaban, toda la familia estaba ahí. Y empezamos a hacer la reanimación. Entonces ya no hay la justificación de que no podemos activar el sistema de emergencia. Sí, lo podemos hacer, ponerse en altavoz y se acabó. Que siga sonando. Y tú vas dando tu reanimación. Mientras te van dando las indicaciones por teléfono. ¿Ya? Eso es ahora muy fácil. En la época del teléfono móvil, ya no hay justificación para no activar el sistema de emergencia y para que sigamos las indicaciones que te está dando él. Eso es, por ejemplo, una cosa que ha cambiado últimamente, ¿no? Dice, activar el sistema de respuesta de emergencia a través de un dispositivo móvil. Si corresponde, ¿no? Si puedes tenerlo. ¿Ya? No nos hagamos problemas. Entonces, activamos el sistema de emergencia, luego comprobamos si la víctima no respira o solo jadea. Boquea. Entonces, si tú ves eso, hay que comprobar el pulso al mismo tiempo. Se detecta el pulso con certeza al cabo de 10 segundos. Si tú eres un profesional de salud, es para ustedes, ¿no? Debemos en 10 segundos detectar esto. Si no lo detectamos, tenemos problemas, presumimos, no nos pasamos más de 10 segundos, presumimos que no hay pulso. Olvídate de buscarlo, ¿no? Mientras piensas en dónde le tomo, acá arriba, abajo, ya se pasaron los 10 segundos, ¿no? Si hay una respiración normal y hay pulso, entonces activamos el sistema de respuesta a emergencias y volver al lado de la víctima y controlar su estado hasta la llegada de los reanimadores de emergencia y colocarlos en la posición que les había dicho de seguridad. ¿Se acuerdan de la posición de seguridad? Al lado izquierdo, exactamente. Esto, ¿no? Ahí lo ponemos, ¿no? Entonces, si es que vemos que el paciente respira y está ventilando normalmente y hay pulso, le encontramos el pulso, lo colocamos en esa posición de seguridad. Hay pulso, pero no respira con normalidad, o sea, está funcionando el corazón, pero no está respirando adecuadamente. Esto es en pediátricos, les había dicho, ¿no? La causa más frecuente en el paciente pediátrico es respiratorio. Y esto es lo que sucede más en nuestros pacientes y nosotros estamos vigilándolos. No respira, no ventila, la frecuencia cardíaca está empezando a caer. ¿Qué debemos hacer ahí? Proporcionar la ventilación de rescate. Una ventilación cada 3 a 5 segundos o 12 a 20 ventilaciones por minuto. ¿Cómo hacemos las ventilaciones? Ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Si es lactantito menor, con la boca-nariz, si no, solo boca-boca. ¿Ya? Si estamos en un hospital, agarramos nuestra bolsa de reanimación. Y ahí sí cubrimos boca-nariz, ¿no? Añadir compresiones si el pulso se mantiene menor de 60 latidos por minuto. Esto es importante. Si nosotros vemos que los latidos son menos de 60 por minuto, comprimir. Si no encontramos pulso, comprimir también. Activar el sistema de la respuesta a la emergencia
al cabo de 2 minutos. Esto también es ya universal. Nosotros reanimamos y a los 2 minutos evaluamos. A los 2 minutos volvemos a activar el sistema de emergencia si nadie ha llegado a ayudarte. ¿Ya? Entonces, volver a activar el sistema de emergencia y continuar con la ventilación de rescate, comprobando el pulso cada 2 minutos aproximadamente. Si no hay pulso, reiniciar o iniciar reanimación cardiopulmonar. Entonces, la secuencia es cada 2 minutos. Tú comprimes 32, haces un promedio de 5 ciclos, ¿ya? Y pasados los 5 ciclos, evalúas. Para esos 5 ciclos han pasado 2 minutos, evalúas a tu paciente, si respira o no, si responde o no, vas, activas el sistema de emergencia y retornas a seguir reanimando a tu paciente. ¿Qué pasa si el paciente está sin respiración o solo jadea y sin pulso? ¿No? Acá hay 2 posibilidades, ¿no? Si uno ha presenciado el colapso súbito, por ejemplo, ¿qué sucede? Estamos en digamos, en una actividad de un colegio. De repente tú ves que el niñito se desploma, has presenciado la actividad. Entonces vas, no respira, no tiene pulso, esa es esa condición. Si tú no has observado, no has presenciado el colapso y llegas y ves que alguien está tirado, lo primero es activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un desfibrilador. Si tú has presenciado el colapso, empiezas a dar las compresiones. ¿Se da cuenta? Aquí comprimes primero, porque el colapso ha sido probablemente cardíaco, porque el paciente estaba bien, ¿no? Salvo que sea un pacientito que tú lo has visto que no respira bien y ya sabes que el problema ha sido respiratorio, ¿ya? Entonces acá lo que nos dicen es reanimar con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si están 2 personas, 15-2, y en cuanto llegue el desfibrilador hay que utilizarlo, ¿ya? Siempre después de unos 2 minutos, si el reanimador continúa solo, activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un dispositivo de desfibrilador, ¿ya? El desfibrilador analiza el ritmo ya cuando tú tengas el desfibrilador, y si es desfibrilable, lo desfibrila, y si no es desfibrilable, sigues reanimando, ¿ya? Cada 2 minutos, evaluando cada 2 minutos. ¿Cuándo se para? Es bien difícil decirlo cuando se para. Entonces, los ciclos son de 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos y evaluar cada 2 minutos. Cada 2 minutos, si son 2 reanimadores, rotan. El que está comprimiendo pasa a ventilar, a darle ventilación, y el que está dando ventilación pasa a respirar, a dar compresiones, ¿ya? Esa es la rotación. Entonces, cada 2 minutos se evalúa. Si estás tú solo, uno evalúa. Perdón, si están 2, uno evalúa y el otro va a activar nuevamente el sistema de emergencia. Si tú estás solo, primero evalúas, no hay respuesta, vas, activas el sistema de emergencia y retornas y sigues reanimando. ¿Ya? 32 cuando estás tú solo. Ese es cuando es un personal de salud. Cuando ya. Ya, las ventilaciones durante el RCP con dispositivo avanzado para la vía aérea. ¿Qué pasa cuando ya nosotros, por ejemplo, tenemos a alguien que llega y le coloca un tubo endotraqueal, o sea, lo intuba al paciente? Entonces ahí ya cambia la secuencia, ¿no? Se comprime, se sigue con 100 a 120 continuas, pero las ventilaciones ya son cada 6 segundos. Y ya no se hace un ritmo, ya no hay una secuencia, 32 o 15-2, sino uno sigue en 100 a 120 por minuto y el otro sigue ventilando a raíz de una ventilación cada 10 segundos. Ya no es coordinado, porque ya tú tienes el dispositivo en la vía aérea y eso puedes ventilar sin necesidad de estar sincronizado. Es decir, cuando tienes un tubo endotraqueal ya no hay necesidad de sincronizar, ¿ya? En resumen, lo que tenemos que hacer es ver la seguridad del paciente, ¿ya? Ver que sea seguro tanto para los reanimadores como para la víctima, reconocer que es un paro cardíaco, comprobar si el paciente responde o no.
Si el paciente no respira adecuadamente o solo jadea, ya debemos presumir que no está respirando bien. Si no se detecta el pulso, en 10 segundos debemos presumir que no hay latidos cardíacos. ¿Ya? La comprobación del pulso y la respiración se realizan simultáneamente en 10 segundos. Si no, todo es presunción. Tú inicias la reanimación presumiendo que hay paro. La pregunta siempre es, si está con latidos cardíacos y yo le hago compresión, ¿hay algún daño que le vamos a hacer? Si comprimimos a un paciente cuyo corazón está latiendo bien, ¿le haríamos algún daño? No, ¿sí o no? No hay daño. Salvo que hagas tan fuerte y lastimes el tórax, ¿no? Los huesitos. Pero si no tiene latido y le das compresiones, ¿le haces algún daño? No, al contrario, ¿no? Es un gran beneficio. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos la certeza que no hay pulso, que no hay latidos. Igual con la respuesta ventilatoria. ¿Qué pasa si a alguien que está respirando muy superficialmente le das ventilaciones? No pasa nada. ¿Ya? En cuanto a la activación del sistema de respuestas de emergencias, si estás solo y sin teléfono móvil, deja a la víctima para activar el sistema de respuesta de emergencias. Obtener el DEA antes de comenzar la reanimación. ¿Ya? Entonces, activas primero el sistema de emergencia. Vas a llamar por teléfono. Ahora casi ya no hay teléfonos públicos, ¿no? Eso es un problema también. Porque casi todos tenemos teléfono móvil. O le pides a alguna persona que tiene, llama a la emergencia, ¿no? Si el colapso es presenciado por alguna persona, siga los pasos para adultos, porque el colapso, si ha sido presenciado, es que es probablemente casi el 95% cardíaco, ¿ya? Y necesitas un DEA y iniciar las compresiones. Si tú no has presenciado el colapso, haz reanimación durante 2 minutos y luego dejas a la víctima para activar el sistema de emergencias. ¿Ya? Cada 2 minutos evalúas y activas el sistema de emergencia porque necesitas un DEA o un desfibrilador. Y la relación compresión-ventilación, si eres 1 o 2 reanimadores en adultos, es 32, y en los lactantes y en los niños, 32 si estás solo, y 15 a 2 si son más de 2 reanimadores. ¿Ya? La compresión es a todo, de adultos hasta lactantes, es una sola cantidad, de 100 a 120. La profundidad, ya habíamos hablado, en el adulto al menos 5, de 5 hasta 6, en niños 5 centímetros y en lactantes 4 centímetros. Es la compresión que tenemos que hacer. ¿Dónde colocamos la mano? En la mitad inferior del esternón, 2 manos en la mitad inferior del esternón, 2 manos o una mano, ¿ya?, en la mitad inferior del esternón, y en lactantitos 2 dedos o el anular y el medio. ¿Ya? Permitir la descompresión del tórax, ya sabemos por qué, y reducir al mínimo las interrupciones de compresiones, porque lo más importante son las compresiones. Ya eso se ha determinado ya. Vamos a ver un poco del desfibrilador. Entonces, el desfibrilador es un dispositivo. En el paciente pediátrico se trata de utilizar los dispositivos con atenuación de la descarga para dosis pediátrica. Pero si tú no tienes, no vamos a pedir mucho, sobre todo en nuestro país, podemos utilizar el DEA estándar, el de adultos. Ya, es mejor desfibrilarlo, aunque sea con una carga alta, que no sea específico para niño, que no desfibrilarlo. Ya, prefiere el desfibrilador manual, si tú tienes el desfibrilador que tenemos en los hospitales, más que el DEA, porque si tienes un DEA tiene que ser con atenuador. ¿Ya? Pero si no hay tampoco esto, utilizar el DEA estándar. ¿Ya? Porque ahí se calcula mejor la cantidad de joules que vas a colocar. Desfibrilar en niños es poco frecuente, porque el paro cardíaco ya solo llega en situaciones en las que se puede desfibrilar entre 7 al 15%, miren qué cantidad muy baja, ¿ya? Y podemos utilizar hasta los DEA estándar. ¿Ya? Aquí tenemos el DEA, el desfibrilador externo automático, le colocas los parches, uno en el hombro derecho y el otro en la axila izquierda, y la máquina sola te dice, ¿no? Tú te sales, ella te dice retírese, ella lee,
Si es un ritmo desfibrilable, te dice desfibrilable, retírese, lo desfibrila y después te dice continúe reanimación, porque después de cada desfibrilación tienes que continuar la reanimación, independiente de si inmediatamente responde el paciente o no, porque a veces la respuesta eléctrica es, aquí es importante, tú desfibrilas al paciente, la respuesta eléctrica puede darse, tú puedes ver en el monitor que ya hay latido, pero eso es eléctrico, es una visualización eléctrica, no es la visualización mecánica del corazón. A veces el corazón todavía no late, por eso se dice desfibrila y sigue reanimando, porque a veces la respuesta mecánica del corazón es más tardío. Tú puedes ver rápido la respuesta eléctrica, pero el corazón todavía no late. Entonces tú no puedes, ya lo desfibrilé, ya está ahí latiendo, mira, está latiendo, míralo, ya no lo toques. No, no es así, tienes que seguir reanimando, porque la respuesta mecánica es más tardía, ¿ya? Entonces eso es importante también cuando uno desfibrila, ¿no? No olvidarse eso, ya es bien importante, porque a veces lo dejas ahí, de pronto otra vez, ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha funcionado el corazón, ¿no? Eléctricamente sí, pero mecánicamente no, ¿no? Acá está la secuencia, ¿no? Te dice ya, presiona, te dice ya presiona, sale, presiona y después sigues con la compresión. 2 minutos y ahí tú recién sacas tu mano y ves, ah, ya está con el latido, perfecto, y tocas el pulso. ¿Ya? Es importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque es la posición en la que evita bastante en los niños que vomite primero, y si es que vomita, que el niño se aspire. Ya, son 2 condiciones importantes, ¿no? 1, evitar el vómito, y 2, evitar la aspiración. No, si tú lo pones boca arriba, se puede aspirar. Si tú lo pones boca abajo, no es una posición que permita ventilar adecuadamente. ¿Ya? Ah, claro, pero ¿cuál es la posición del estómago? ¿No? La posición del estómago es hacia la derecha, entonces tú lo pones hacia la izquierda y ya no hay la posibilidad de regurgitar. ¿Ya? La otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno empieza la reanimación es que siempre que tengamos un paciente con sospecha de paro cardiorrespiratorio, independiente de la edad, si tú no quieres ventilar, comprime. Tú sigues la secuencia, se dice incluso sin ventilar hasta que pueda llegar la ayuda, porque hay gente que no ventila, ¿ya? Pero es mejor comprimir que no hacer nada. ¿Alguna otra pregunta más? Ah. No. Tú tienes que presumir que la causa más frecuente es respiratoria. Por eso debieras hacer el ABC. El ABC. Si tú no quieres hacer el ABC, o sea, no quieres ventilar, haz tu CAB, ¿no? Pero lo ideal en el paciente pediátrico es ABC, porque la causa es respiratoria. Tú llegas a un ambiente y ves un señor de 50 años tirado, no vas a pensar que es respiratorio, ¿no? Ese es un infarto, una angina, un problema cardíaco. Tú encuentras a un niño de 3 años, 5 años tirado, no vas a pensar que era cardiópata, ¿no? Es respiratorio. Esto es bonito, esto es importante. Esto también es otra cosa que nosotros, como han visto ustedes, no hemos utilizado el estetoscopio en ningún momento, solo ha sido mirar y activar las cosas, ¿no? Lo podía haber hecho cualquier persona, ¿cierto? ¿No? Porque comprimir en la mitad del tórax es simple, y ventilar o boca, nariz o solo la boca es simple también. Entonces, eso lo puede hacer cualquier persona. Esto también, la causa más frecuente de que un niño tenga paro cardiorrespiratorio es respiratorio. Y esta es una de las causas muy frecuentes en la que podemos encontrar a un niño tirado, ¿no? Se le ha obstruido la vía aérea. Ha estado jugando con una
canica, ha estado comiendo, ha estado haciendo algo, ha ingerido y se ha atragantado. Entonces, aún cuando tú encuentres a un niño de pronto tirado, tienes que presumir que puede ser esto también. Ya, si tú ventilas y no respires, no levanta el tórax, hay que presumir esto. Cuando hay una obstrucción leve, el niño generalmente, o la persona adulta, cualquiera, tose, ¿no? Incluso habla, no, me atoro, me atoro. Eso es una obstrucción leve. La obstrucción grave es una tos que no es efectiva. No sale el sonido, ¿ya? O el paciente está inconsciente, ¿no? Cuando está consciente, cuando hay una obstrucción grave, empezamos las maniobras de compresión torácica. Perdón, vayamos por acá. En la obstrucción leve, el paciente está con tos efectiva. Me atora. Entonces lo que hay que decir es, ya, sigue tosiendo y trata de botar lo que tienes. No se le hace ninguna maniobra, por si acaso. No se intenta sacar nada. Que él solo trate de botar. Si pasa a este siguiente punto, en la que ya la tos es, empezamos las compresiones torácicas. ¿Ya? La maniobra de Heimlich, ¿no? Y si está inconsciente, pierde el conocimiento, hacerle RCP. Ya vimos la secuencia de RCP, ¿no? Un niñito consciente con tos, se está poniendo cianótico, pero él está diciendo, no, me ha atorado, me ha atorado. Ya la tos es inefectiva, la maniobra de Heimlich. Si está inconsciente, RCP, pero es un RCP con lo que se hace compresión en el abdomen, como ustedes ven, ya tratando de comprimir el tórax para que sea expulsado lo que está obstruyendo la vía aérea. La maniobra de visualizar o tratar de sacar el cuerpo extraño ya no se recomienda mucho, salvo que tú abras la vía aérea y veas el objeto. Si tú ves el objeto o el alimento, tratas de hacer pinza y sacarlo. Si no lo ves, no se hace nada. Ya, si tú no ves, o sea, no hay la maniobra a ciegas de buscar el objeto que esté obstruyendo la vía aérea. ¿Ya? Eso ya no se recomienda. La maniobra de Heimlich son compresiones torácicas, 5 compresiones torácicas hacia atrás y hacia arriba. La mano más dominante se hace puño y la otra mano lo cubre, ¿no? Y se hacen las compresiones en el epigastrio. ¿Ya? Hacia arriba, hacia atrás. Únicamente si la persona puede ver el objeto extraño, lo saca. Si no, no. ¿Ya? En los pequeños, esta es la maniobra de Heimlich en los lactantes y en los adultos, ¿no? En el adulto puedes hacerlo así también. En cambio, en los lactantitos, lo que se hace es 2 formas. O 5 palmadas en el tórax, en la región interescapular, en el dorso, o 5 compresiones torácicas, ya poniendo al niño siempre hacia abajo la cabecita, ¿no? Para que sea uno acá ves cuando sale el objeto extraño, otro acá cae hacia el piso, ¿no? Pero trata de mantener la cabeza por debajo del tórax. 5 palmadas o 5 compresiones. Ya, cualquiera de las 2 maniobras está bien. Si tú haces 5 palmadas y no sale, voltealo y le haces las 5 compresiones. O al revés, si haces las 5 compresiones no sale, volteas y haces las palmadas. ¿Ya? Otra manera, ahí lo está haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta?